La Segunda Guerra Mundial no solo fue el mayor y más mortífero conflicto de la historia contemporánea, sino que fue un creador de miles y miles de anécdotas y curiosidades que muchas veces se siguen desconociendo hoy en día. Por ello, si quieres conocer algunas de las historias más rocambolescas que rodean a la guerra más famosa de todos los tiempos, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 72 del podcast Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historiae y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. La Segunda Guerra Mundial fue probablemente el conflicto militar más importante no solo del siglo XX, sino ya podríamos decir que de toda la historia de la humanidad, por su alcance mundial, por su número de víctimas, por los agentes implicados, por las historias y operaciones que se dieron, etc. Y como es lógico, en un conflicto mundial que dura 6 años, las historias, anécdotas y curiosidades que surgieron se cuentan por millones. Y bueno, puestos a hacer este programa dedicado a las curiosidades y anécdotas de la historia de la Segunda Guerra Mundial, es evidente que no podíamos contarlas todas. Así que he querido contar con un experto para que nos hable sobre algunas de las curiosidades más interesantes que nos hemos podido encontrar en este conflicto. Él es Juanjo Ortiz, escritor y divulgador histórico en El Cajón de Grison. ¿Qué tal estás, Juanjo? Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estamos? Muy bien, y encantado de tenerte aquí en este programa, porque tú llevas años publicando, ¿no?, en tu blog El Cajón de Grison todas estas historias de la Segunda Guerra Mundial, que ya te digo que ahí tienes material para décadas, ¿no?, de publicación. Sí, ya llevo, fíjate, desde 2011 llevo con el blog, aunque bueno, con esta historia llevo ya muchísimo más tiempo, pero fíjate, en el blog llevo desde 2011 y sigue saliendo siempre historia. Siempre hay algo que contar porque, claro, 6 años de guerra dan para mucho, desde luego. Mm. Y de hecho, esta pasión que tienes por la divulgación histórica de la Segunda Guerra Mundial se ha concretado más recientemente en la publicación de tu libro con la editorial Pinolia, que se llama Historias desconocidas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, sí, salió bueno, unos meses, a principios de septiembre, y nada, muy contento, contando pues, cerca de 150 historias bastante desconocidas por el público general. Imagino que habrá gente que sea, pues eso, más experta en este tema bueno, pues las conocerá prácticamente todas, pero desde luego son historias bastante curiosas y creo que con esto puede dar lugar a que gente pues bueno, que quizás no conozca demasiado de este periodo, pues se aficione a poder llegar bueno, pues a seguir leyendo y a seguir investigando y descubriendo cosas nuevas. Mm. Desde este programa y desde todo el proyecto Historia recomendamos este libro porque yo solo quiero que piensen en una cosa. En este programa de podcast, vamos a contar solo 8 o 10 anécdotas o curiosidades de la Segunda Guerra Mundial. Pero como dice Juanjo en su libro, pueden encontrar 150. Así que evidentemente son muchísimas más de las que vamos a poder contar aquí. Desde luego, desde luego. Y las que quedan. Sí, vamos, que todavía te da para un segundo libro y una trilogía, si hace falta. Sí, sí, podemos incluso, yo creo que hasta se podría hacer casi una enciclopedia de curiosidades. Bien, genial. Y bueno, pues para los que no tengan el placer todavía de conocerte en persona y conocer tu actividad en internet, háblanos un poco más acerca del Cajón de Grison, aunque ya nos has dicho que llevas desde 2011 publicando.
Sí, bueno, la historia, la verdad es que la historia de crear el blog, el cajón de Grison, y el cajón de Grison.com, pues la verdad es que, bueno, nació un poco de la necesidad de contar un poco todas estas historias, porque a mí desde chaval, desde adolescente, me ha gustado mucho la historia de la Segunda Guerra Mundial, bueno, la historia en general, pero bueno, especialmente la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues ahí empecé, pues eso, a leer libros, a leer los cómics, por ejemplo, cómics de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, y bueno, pues la verdad es que toda esta amalgama de cosas que tenía en la cabeza, digo, bueno, pues de alguna manera me gustaría contarlas, ¿no? Y empecé primero contando algunas historias en un sitio que no sé si a lo mejor lo conoces o alguien más lo conoce, que se llama Taringa, que es una plataforma argentina en la que bueno, todo el mundo iba contando un poco lo que se le ocurre. Y bueno, yo vi que ese tipo de contenido no era muy habitual allí, había poco, y dije, bueno, pues mira, era fácil de hacer, de escribir y de contar historias, y ahí empecé. Pero luego ya decidí, digo, bueno, tengo que hacer algo un poquito más, no sé, más serio y tal, y mucha gente pues me animó a hacer el tema de lo del cajón de Grison. Y bueno, pues ahí surgió la idea de hacer el cajón de Grison, aunque al principio contaba cosas incluso no tienen nada que ver con la Segunda Guerra Mundial, sino cosas que se me ocurrían, que luego, bueno, pues las quité porque ya me centré más en el tema y ya te digo, pues ahí, fíjate, desde 2011 pues estamos ahí contando historias y cada semana pues una historia nueva. Hmm. Y sí, respondiendo a tu pregunta, yo conocí Taringa, pero vamos, que hace años que no oía el nombre y, y ya me había olvidado de su existencia. Sí, sí, lo conocí, pero eso, cuando estaba en el instituto, hace más de 10 años, y ya ves, Pues de ahí cómo siguen. pasa el tiempo. Ahí siguen funcionando. Ya no es, bueno, la verdad es que por algunos contactos que todavía tengo, ya no es lo que era, pero bueno, ahí siguen todavía tirando para adelante, con lo cual, bueno, pues fíjate, y empezó como una cosa en la que todo el mundo colgaba cosas y había gente que lo utilizaba para descargarse películas piratas y cosas de esas. O sea, que ahí era, al Ujú, principio era de lo que más se encontraba allí, pero bueno, luego también ha ido a gente que ponía contenido bastante interesante. Y bueno, es como ahí se crean un poco como en Facebook, se crean grupos y comunidades y tal, en que la gente va contando cosas y bueno, pues está bien, porque es todo en español, es todo argentinos, mexicanos, españoles, peruanos, chilenos, de todo, todos hablamos el mismo idioma y bueno, pues como punto también de encuentro está muy bien, porque yo he llegado a conocer gente estupenda allí, con la que además todavía después de tantos años sigo teniendo contacto con ellos, o sea que fíjate. mm. Y después de esta publicidad gratuita taringa por la que no nos han pagado ni un centavo, vamos a empezar con nuestro programa, con nuestras curiosidades, porque la idea de este programa me vino porque hace un par de semanas, o un mes o así, vi una película alemana, que se llamaba El Capitán y que contaba la historia real de Willy Herold, un soldado alemán que fingió ser un capitán de la Luftwaffe y desde esa falsa identidad cometió múltiples crímenes de guerra. Y me pareció una historia tan interesante que dije, oh, tengo que crear un programa específico sobre curiosidades de la Segunda Guerra Mundial. Curiosidades como esta. Así que si quieres, cuéntanos brevemente la historia de este soldado como primera de nuestras anécdotas. Bueno, pues fíjate, por otro lado, recomendar la película. Filmada además en blanco y negro, así como muy para la época, y la verdad es que la recomiendo porque la película está muy bien hecha y es muy fiel a la historia realmente de este personaje, ¿no? De este Will Herold. Eh, Solamente tenía 20 años, ¿eh? Un chaval de apenas 20 años y bueno, se acabó convirtiendo en un auténtico sádico. O sea, se calcula que en torno a unas 150 personas fueron asesinadas por orden de él. Digo por orden de él porque él físicamente no se sabe si realmente los asesinó él o no, o intervino en alguno, pero sí asesinó esto. Incluso hay fuentes que dicen que hasta fueron hasta 190 personas. O sea, es tremendo, ¿no? La verdad es que todo esto también surgió en un entorno bastante complicado, porque primero, él ya era un chaval bastante rebelde. Fíjate, tanto es así, le expulsaron de la rama de las juventudes hegelianas, la Jungvolk, o sea, los más pequeños de las juventudes hegelianas,
lo expulsaron porque no le gustaba acatar órdenes, ¿no? Pero cuando fue enviado al frente ya con 18 años, bueno, pues incluso consiguió una Cruz de Hierro, porque acabó con 2 blindados en Salerno, o sea que también como soldado, pues bueno, hizo un desempeño bastante bueno. Lo que pasa es que toda la historia más truculenta de este personaje se da ya precisamente en los últimos momentos de la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos hablando de abril de 1945, ¿no? Y entonces, bueno, pues por distintas vicisitudes, Willy se separa de su unidad, se pierde, y entonces, bueno, pues en ese deambular, curiosamente, se topa con un vehículo en el arcén, a la margen de una carretera, vamos, y bueno, pues se pone a investigar el vehículo. Y dentro del vehículo encuentra una maleta con un uniforme de Hauptmann de la Luftwaffe, o sea, de capitán de la Luftwaffe. Entonces dice él, bueno, pues solamente se le ocurre ponérselo. Y bueno, pues el hecho de ponerse yo creo que el hecho de ponerse ese uniforme de capitán, pues ya se empezó, no sé, a creerse un poco, porque quizás podía tener cierto poder o librarse, no sé, de que fuera a lo mejor detenido y acusado de desertor, ¿no? Y bueno, pues a partir de ese momento se va encontrando en el camino con distintas personas que como él están o perdidas, o incluso alguno podía ser desertor, y empieza a juntar un grupo de gente. Creo que le llegaron a llamar la tropa de Herold. Y fueron en torno a 80 o 80 y tantos personas, soldados las que le siguieron, con lo cual, bueno, pues tenía ahí una unidad bastante completa, ¿no? Y bueno, lo más truculento de esto fue a partir del día 11 de ese mes de abril, y llegan a un campo de prisioneros, ¿no? En Emsland. Por eso precisamente a este muchacho le llamaron el verdugo de Emsland, porque ahí fue donde cometió el mayor número de asesinatos, ¿no? Y bueno, pues al llegar a este campo de concentración, en el que todos los campos que hay allí son soldados que han sido desertores o saqueadores. Porque claro, hay que tener en cuenta que estamos hablando del final de la guerra. Todo es un descontrol, la gente, bueno, yo qué sé, intenta sobrevivir como puede. Surgen quizás las cosas más atroces, precisamente él forma parte de ellas, ¿no? Y bueno, pues hay un montón de ellos y bueno, pues finge que le manda el mismísimo Hitler a recoger a traidores, desertores, etcétera, y reunirlos para enviarlos al frente o directamente a justiciarlos, ¿no? Y entonces, bueno, organiza un tribunal militar que, bueno, en realidad es una pantomima, y nada, pues al día siguiente, pues coja un grupo de soldados, pues no sé cómo puedo, no sé exactamente la cifra, pero sería en torno a 100 prisioneros, les hace cavar una tumba, una zanja, y los ametrallan. Y curiosamente, fíjate, en la película sale un cañón de 2 centímetros, y con un cañón, ese cañón antiaéreo de 2 centímetros, como sale en la película, es como los matan. Bueno, también usan armas ligeras y granadas, ¿no? O sea que fíjate tú cómo puede quedar el cuerpo de una persona disparado con un cañón antiaéreo de 2 centímetros, o sea, hecho papilla. Y nada, después de asesinar a esas cerca de 100 personas, pues nada, los tapan la fosa, y a muchos los manda otra vez al frente. Yo creo que posiblemente la idea era haber seguido haciendo desmanes de este tipo en el mismo campo, pero bueno, en un momento dado atacan el campamento unidades aéreas aliadas, y bueno, pues en el trasiego del bombardeo tal y cual, pues la gran mayoría de los que podían llevar haber sido justiciados, pues se escapa, ¿no? Y bueno, pues se libran de la muerte a manos de este sanguinario, ¿no? Y luego, bueno, pues esta matanza no se quedó ahí, o sea, no solamente fue en este caso la matanza que él produjo en este caso concreto, porque luego siguió por distintos pueblos matando a gente. Según iban por su camino, fueron matando a gente. Simplemente por colgar una bandera blanca en su casa. O sea, que algo tan simple como eso. Y bueno, pues a ver, ¿qué más contarte? Bueno, pues luego, bueno, sí, una cosa muy curiosa es que no sé si mucha gente habrá oído hablar de los werewolf, o los hombres lobo,
que era, digamos, un grupo de resistencia nazi contra los aliados, ¿no? Y cuando lo detuvieron una primera vez, que lo detienen los mismos alemanes, en principio lo querían ajusticiar, pero bueno, por la intervención de un oficial, un Sturmführer, bueno, pues se libra y lo captan para luchar en los Werewolf. Pero bueno, en una de estas consigue evadirse, pero no, a no muy tardar, luego al final lo arrestan los británicos. Y bueno, pues evidentemente, y además lo arrestan por una cosa muy simple, simplemente robar un simple mendigo de pan, pero bueno, para que vea lo que son las cosas. Y una vez detenido por esto, bueno, pues se demuestra evidentemente que él fue el llamado este verdugo de Entland, y bueno, pues al final lo mandan asesinar, bueno, matar, ajusticiar por guillotina. A él junto con unos cuantos más que iban con él. O sea que la verdad es que es una historia bastante truculenta, como un chaval de apenas 20 años es capaz de matar, pues eso, a cerca de casi 200 personas, haciéndose pasar por un capitán. O sea que, y la verdad es que, voy a decir, la película es muy fiel a la historia. Y la recomiendo, desde luego la recomiendo. Hmm. Y nosotros también la recomendamos porque ya digo que me llamó mucho la atención cuando la vi. Uh -huh. Y bueno, pasando a otra anécdota en esta ruleta, quería que nos contaras la historia del Wilhelm Gustloff, el barco que protagonizó la mayor catástrofe marítima de toda la guerra y que curiosamente fue el mismo barco utilizado para recoger en el puerto de Vigo, ¿no? En España, a la Legión Cóndor. Sí, sí, curiosamente. Bueno, mira, es curioso porque esto es un barco bueno, pues que cambió mucho su uso inicial, ¿no? Eh, a ver, vamos a compararlo, por ejemplo, se me ocurre compararlo con el Titanic. No sé, el Titanic todo el mundo conoce lo que pasó con la tragedia del Titanic, ¿no? Choca con un iceberg en el Mar del Norte y tal, y murieron más de 1.500 personas. Pero claro, lo curioso es que todos nos acordamos del hundimiento del Titanic, entre otras cosas también por la película, ¿no? Pero el hundimiento de este barco supuso la muerte, ¿eh? de casi 9.500 personas, que se dice pronto. O sea, fíjate, multiplica por 9 prácticamente el número de muertos del Titanic, o sea, lo cual es una cifra tremenda. Pero claro, para llegar a este momento, lo curioso es que pasa por muchos usos, ¿no? Inicialmente se creó como lo que es ¿cómo diría? Como un crucero de placer, ¿no? Para la organización de Fuerza a través de la Alegría, la KDF, y además mandado a construir por el mismísimo Hitler, ¿no? Era un barco muy lujoso para la época y bueno, podía alojar hasta 1.400 pasajeros. Este barco hizo distintas rutas hasta que comenzó la guerra. Iban a la isla de Madeira, perdón, Madeira, por ejemplo, hacían rutas por la zona por el Báltico, por muchos sitios, a lo que es lo que conocemos ahora mismo como los cruceros que hacemos ahora mismo, ¿no? Sirvió, por ejemplo, como bien comentabas antes, para trasladar desde el puerto de Vigo a la Legión Cóndor, una vez terminada la Guerra Civil Española. Y durante la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, hizo muchos trabajos diferentes. O sea, fue, por ejemplo, primero, al principio de la guerra siguió operando, haciendo como cruceros, pero cambió ciertas rutas para evitar barcos enemigos. Y luego, por ejemplo, sirvió como transporte de tropas, fue incluso las conocidas como vacas lecheras que utilizaban los submarinos alemanes, los U-Boat, para llevarles material, ¿no? Y donde ya fue, evidentemente, cuando su uso fue mucho más intenso, fue ya tras la invasión de Polonia, que ahí fue donde, pues evidentemente, hizo más, ¿no? Trabajó incluso
en la invasión de Noruega se utilizó por ahí, ¿no? Y luego, sobre todo, ya fue a partir de 1940, 1943, se utilizó casi fundamentalmente para llevar tropas de un punto a otro. Y claro, cuando ya las cosas empiezan a torcer en el este, después digamos, la contraofensiva soviética, pues bueno, pasó a ser fundamentalmente un barco para transportar refugiados. Entonces, bueno, pues en ese trabajo de recoger refugiados y llevarlos hacia Alemania, lo que se le conoció como la Operación Aníbal, pues bueno, fue donde sucedió, pues, donde tuvo lugar ese luctuoso final, ¿no? El hundimiento, ¿no? Y eso fue a principios de 1945. Aunque las cifras no son muy, a ver, ¿cómo te diría? No son muy correctas en muchos casos. Oficialmente se dice que eran casi 9.000 pasajeros los que llevaba a bordo. Hay que recordar que tenía en principio capacidad para 1.400 pasajeros. Con la modificación aumentó, pero no la cifra no llegaba ni siquiera a los 5.000 pasajeros. Pero la verdad es que las cifras quizás más aproximadas lo dan en torno a unos 10.000 pasajeros. O sea que iría el barco, pues eso, hasta los topes. Y todo esto, pues evidentemente, todo por la zona del Mar del Norte. O sea que la verdad es que, bueno, pues eran en unas condiciones bastante complicadas, ¿no? Temperaturas bajo cero. Todo esto, este último viaje lo hizo partiendo desde el puerto de Danzig, que fue, bueno, pues uno de los primeros por los que comenzó la guerra, pues aquí fue donde la terminó, ¿no? Y bueno, pues a poca distancia de la costa, pues un submarino soviético, el S-13, pues nada, lo encontró y su capitán pues ordenó lanzar 4 torpedos contra el barco, de los que, bueno, 3 lo alcanzaron, el cuarto no funcionó bien y no lo llegaron a lanzar, pero vamos, con los 3 torpedos que le tiraron ya fue lo suficiente para mandarlo a pique. Y bueno, pues como pasaba, por ejemplo, como todo el mundo puede recordar en la película de Titanic, pues eso, causó el pánico entre la tripulación y los pasajeros. Y bueno, pues aquí era el sálvase quien pueda. De hecho, bueno, se decidió incluso que a hombres que intentaban quitar el puesto a mujeres y niños, porque claro, según las leyes del mar, los primeros son las mujeres, los niños y los ancianos. Bueno, pues incluso algunos que intentaron, pues esto, de tomar el lugar de las mujeres, pues bueno, en ese momento los tuvieron que disparar, o sea, directamente la tripulación tuvo que disparar contra ellos, ¿no? Y bueno, y algunos pasajeros, fíjate, se sintieron tan impotentes que incluso llegaron a matar a su familia y a suicidarse pensando que iban a morir todos ahogados o congelados. O sea que tú fíjate. Con lo cual, pues echa cuentas. De toda esta situación, a pesar de que llegaron algunos barcos que estaban en las proximidades, muriendo casi 9.500 personas. O sea que es la mayor catástrofe naval de la historia. Bueno, y crimen de guerra, porque claro, torpedear un barco que lleva pasajeros, que no es un barco de guerra, pues bueno, se puede considerar un crimen de guerra. Hmm. Sí, y yo creo que es muy importante contar este tipo de cosas para ¿no? darnos cuenta del drama que fue la Segunda Guerra Mundial a todos los niveles, no solo en los frentes de batalla, ¿no? Más conocidos, sino pues eso, en todos los escenarios de operaciones, tanto militares como civiles. Sí, bueno, y fíjate tú, más aún, este crimen lo intentaron ocultar los soviéticos. O sea, lo estuvieron negando durante muchísimo tiempo. Cuando ya prácticamente ya no tenían manera de descubrir el bulto ante lo que habían cometido, incluso intentaron destruir el barco que estaba a las profundidades, porque claro, no estaba a mucha profundidad, estaba a unos 50 metros de profundidad, con lo que se podía investigar con relativa facilidad, ¿no? Y bueno, incluso te puedo decir más, a pesar de que lo negaron, el mismo submarino, el S-13, hundió varios barcos posteriormente. O sea, hundió, por ejemplo, un barco hospital, el General Stuben, que ahí provocó la muerte de 4.500 personas. O sea que
lo negaron, pero realmente sí, llegaron a hundirlo ellos. Al final no ha podido negarlo y en eso está. O sea, es una auténtico crimen de guerra. Yo considero que eso es un crimen de guerra. Mm, Injustificable, desde luego. mm. Y bueno, en línea con lo que no, acabamos de decir, hay un aspecto, ¿no? Que siempre está como un poco más marginado, ¿no? De estas historias de la Segunda Guerra Mundial, y es el daño, ¿no? Que se hacía sobre el patrimonio histórico, el patrimonio arqueológico, el patrimonio cultural, ¿no? Por todos los bombardeos, por toda la guerra en general. Sí, Y hay una historia muy curiosa que tuvo lugar en Múnich y que tiene que ver con el Museo Paleontológico de esa ciudad, ¿no? Cuéntanos un sí. poco más. Bueno, a ver, los bombardeos, sobre todo los bombardeos aliados, causaron auténticos estragos en muchísimas ciudades. Y bueno, esta ciudad, la ciudad esta, pues evidentemente no fue menos. Todo el mundo recuerda a Dresde, la ciudad de Dresde. En Dresde también desaparecieron varios museos, en Berlín exactamente también sufrieron daños muchísimos museos. Y bueno, pues como pasan todas las guerras, aparte de las víctimas que son humanas, pues también la cultura sufre muchísimo, ¿no? Y en este caso, pues es bastante tremendo lo que sucede en este caso de este museo paleontológico, ¿no? Lo curioso de esto es que aquí lo que se destruyó, bueno, aparte del edificio, por supuesto, es que se perdieron restos fósiles que eran prácticamente únicos. Fundamentalmente, por ejemplo, el esqueleto del espinosaurio. Bueno, todo el mundo conoce el Tyrannosaurus Rex y parece que como fuera el mayor y el más grande y el más potente de todos los carnívoros de los dinosaurios. Y la verdad es que el espinosaurio era bastante más grande y bastante más fiero que el Tyrannosaurus Rex. Y esto se debe a que lo encontraron y le puso el nombre un alemán llamado Ernst Stromer en 1915. Y a partir de ahí, pues bueno, lo encontraron en Egipto. Quiero recordar que fue en Egipto donde lo encontraron. Y bueno, pues la verdad es que aunque este, los restos se hicieron añicos durante la guerra, bueno, por suerte se pudieron conservar al menos los dibujos, los esquemas y todos los datos que tenía Stromer, ¿no? Todo esto sucedió también en abril de 1944 en un bombardeo tremendo, pues eso, que son casi 300 aviones bombardearon la ciudad y bueno, pues acabó con los restos de este dinosaurio, ¿no? Pero no fue el único, no fue el único, porque también estaba el Cachalontosaurio, que también dichoso nombre que tiene el bichejo, y que también vivía, bueno, por la misma zona, digamos que el espinosaurio, también era muy grande, o sea, era un bicho entre 13 y 14 metros de largo. Y no sé, podía pesar hasta 15 toneladas, o sea, unos animales tremendos, ¿no? Y bueno, pues también este terminó totalmente destruido. Lo que pasa que bueno, luego ya en los años 90 se encontraron restos de este animal, ¿no? Y bueno, pues se destruyeron estos y mucha documentación de estos, principalmente de estos dinosaurios, aunque bueno, hubo otras piezas también importantes, pero también se destruyeron, lo cual bueno, pues es una pena porque muchas veces son piezas prácticamente únicas y bueno, pues ya no existen. Es una pena. Mm. Sí, desde luego que es una pena. Y ya lo hemos dicho, unas piezas excepcionales y casi singulares que se pierden por el horror de la guerra. Y es tan catastrófico para mí que esas piezas hayan sobrevivido, ¿no? Millones de años, ¿no? Desde que murió, ¿no? El dinosaurio que las tenía, pues han pasado millones de años y hemos tenido que llegar al siglo XX para que se destruyan. Entonces Sí. me parece totalmente catastrófico. Sí, bueno, ya no solamente hablamos estamos hablando, por ejemplo, esto de la destrucción de estos animales, o los restos de estos animales por la guerra, ¿no? Pero, por ejemplo,
Otra barbarie cultural fue la quema de los libros durante el Tercer Reich, ¿no? Por Mm, ejemplo. También, pues me parece también una auténtica barbaridad. Quiero decir, yo lo que veo con esto es que los regímenes totalitarios intentan acabar con la cultura, ¿no? Me da la sensación de que lo que pretenden es que la gente tenga cuanto menos cultura mejor, porque son más manejables, ¿no? Da esa sensación. mm. Bueno, en el caso, en el caso de del espinosaurio y de su amigo el cacharrontosaurio, pues esto fue una cosa por el tema de los bombardeos, ¿no? Pero que a propósito se intente destruir bienes culturales, dice mucho de la catadura moral del dictador o los dictadores que lo mandan a hacer, ¿no? Está claro, está claro. Y ya que hablamos de esto, ya que hablamos, digamos, de las cosas malas que hicieron los aliados, yo también quería mencionar un poco acerca de dos temas muy controvertidos, que son, en primer lugar, la existencia de campos de prisioneros, ¿no? En Gran Bretaña, Ujú. y por otro lado, las violaciones cometidas, ¿no? Por los soviéticos, bueno, por los soviéticos y después también por los soldados estadounidenses, de cuando estos entraron en Alemania, me refiero a los soviéticos, y a los americanos cuando estaban en Francia tras el día D. Mm. Eh, bueno, pues, por ejemplo, para hablar el tema de lo de las violaciones, y luego si quieres hablamos del tema de los campos. Mm, El tema de lo de las violaciones, en cualquier caso, es una cosa reprobable en cualquiera de las situaciones. También es verdad que la violación se ha utilizado como arma de guerra desde antiguo. Eso lo sabemos, yo creo que podemos saber prácticamente todos, ¿no? Pero en el caso de los aliados orientales y los occidentales, cada caso es distinto. O al menos yo creo que es así. O sea, a mí me da la sensación de que los intentamos englobar en lo mismo, aunque a pesar de todos es exactamente igual de reprobable y es el mismo crimen, pero en el caso de los rusos o los soviéticos, yo creo que, entre otras cosas, está causada primero por las cosas que hicieron los nazis en Rusia, o sea, la Unión Soviética, vamos, o en las distintas repúblicas soviéticas. Eh, para los alemanes, los rusos eran Untermenschen, o sea, lo que se llama, lo que ellos llamaban subhumanos, o sea, para ellos no tenían una consideración de personas, de seres humanos, ¿no? Entonces se llegaron a hacer auténticas atrocidades en la Unión Soviética, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues cuando te toca sufrir, pues el que ha sufrido primero se intenta vengar. Y aquí, pues es más, yo creo que muchas veces es más una venganza que el mero hecho de violar mujeres. Digo que esto así porque la mayoría de las violaciones se hicieron con el beneplácito de los oficiales, incluso los oficiales participaron en las violaciones, y digamos que de alguna manera es como si casi estuviera puesto como algo institucionalizado, como algo normal y perfectamente lógico. ¿eh? Tanto es así que precisamente muchas mujeres en Alemania lo que intentaron hacer era pues eso, digamos, como se suele decir, amancebarse con un oficial para que las protegiera, para evitar ser violada repetidamente por los soldados, porque había casos en los que las violaban una y otra vez, o sea, decenas y decenas de veces, incluso ya llegaban a terminar de matarlas, y les daba igual mujeres jóvenes como ancianas, perdón, les daban exactamente lo mismo. Y bueno, pues yo creo que eso fue también, en cierto modo, pues un poco el resultado de las políticas nazis en el este. Sigo sin justificarlo, pero es así, ¿no? Precisamente cuando ya iba entrando en Alemania en las tropas soviéticas, muchas familias, muchas mujeres se terminaban suicidando para evitar lo que les venía encima. Ya sabían lo que les iba a ir veniendo encima por las cosas que iban oyendo de la gente que huía del frente. Y en el caso de los estadounidenses, y es fundamentalmente los estadounidenses, porque bueno, en el resto de los aliados se dieron algunos menos casos, aunque también hubo algunos casos en Italia bastante significativos, sobre todo con tropas que venían del norte de África o tropas afroamericanas que se dieron también un número significativo de violaciones.
Eh, hay una película de los años 70, creo que es, 60, 70, que habla precisamente de esas violaciones en Italia. Ahora mismo no recuerdo el título, pero si lo recuerdo lo digo porque creo que merece la pena. Y luego, bueno, como decíamos, de tras el día, el tema del tras el día de, bueno, pues aquí fueron más casos aislados, o sea, no fueron tan masivos como en el caso de los soviéticos, fueron menos, pero también fueron bastantes, eso también es cierto. Y fueron, me refiero a casos aislados porque no eran como en el caso de los soviéticos que se les daba ese permiso de poder hacerlo, incluso los oficiales participaban. Eh, Básicamente en el caso de los norteamericanos, en cierto modo, digamos así, que la culpa la tienen un poco las historias que oían anteriormente. Lo digo más que nada porque hay que recordar también que los estadounidenses estuvieron también en Francia cuando la Primera Guerra Mundial, fueron aliados de los franceses, ¿no? Y allí, bueno, pues los que volvían de allí, pues contaban historias de lo cariñosas que eran y lo facilonas que eran las mujeres francesas y tal y cual. Luego también un poco, pues la prensa también dio ese mucha publicidad a esta historia y muchas veces los americanos llegaban allí y pensaban que simplemente que una chica francesa fuera agradable, te diera dos besos porque estaba contenta que la estabas liberando, era suficiente para que te pudieras acostar con ella, ¿no? Y bueno, pues a raíz un poco de eso surgieron muchas violaciones. Hubo bastantes casos de sentencias por este tema de violaciones, cosa que prácticamente en el lado soviético no hubo. Pero vamos, en cualquiera de los casos es una de las cosas más tremendas de la guerra. El acto de la violación sistemática, como por ejemplo pasó en la parte del este. Hmm. Sí, como comentabas, pues al final la consecuencia es la misma, un acto totalmente condenable y sin ningún tipo de fisuras, aunque por, digamos, contextos diferentes, ¿no? O causas diferentes. Sí, sí, sí. Y, y bueno, ahora sí, quería hablar un poco más acerca de estos campos de prisioneros en Gran Bretaña, porque claro, o sea, en las guerras nunca hay buenos. O sea, no me refiero, no es una lucha entre blancos y negros, entre buenos, o sea, súper buenos y súper malos. O sea, todo, digamos, es como una escala, ¿no? Un caleidoscopio de grises en el que hay los súper malos y los que son un poco menos malos. Y los Sí, que son un poco menos malos ganaron, ¿no? La guerra. Entonces, háblanos un poco acerca de estos campos de prisioneros que había en Gran Bretaña, que claro, los tenemos idealizados como los buenos, pero no eran tan buenos. bueno, claro, a ver, lo que tenemos que tener en cuenta es que, a ver, en una guerra, como hemos ido viendo hasta ahora, porque tú fíjate la de cosas que hemos visto teniendo que ver con el tema de la guerra, está claro. Es decir, en la guerra pocas cosas buenas hay, que las hay, cuidado. O que sucede durante la guerra. O sea, una guerra no es buena nunca, nunca, jamás. Por eso a mí cuando hay veces que me preguntan, bueno, ¿y tú si lucharas en la Segunda Guerra Mundial, con qué bando irías? Digo, yo con ninguno. Pero no porque sea mejor de un bando que de otro. Es que yo, o sea, el hecho de que yo haga cosas sobre la Segunda Guerra Mundial no quiere decir que me guste la guerra. Porque a mí hay gente que me dice, va, a ti que te gustan las cosas de la guerra. Digo, no, perdona, a mí no me gustan la guerra o las cosas de la guerra. Me gusta la historia que hay dentro de esto. Y la historia de la guerra, pues es realmente muy sórdida. Y como bien has dicho tú, no hay ni muy buenos, ni muy malos, muy malos. O sea, todo está siempre en esos términos medios, esos grises medios, en los que ni todos son tan buenos ni todos son tan malos, ¿no? Eh, con el tema de los campos de prisioneros, pues hombre, siempre se habla de los campos de prisioneros que tenían los nazis, ¿no? Hablo de prisioneros cuando hablo de prisioneros de guerra, porque aquí, si habláramos de los campos de concentración en las que se metían a los judíos, eso es un tema aparte, muy controvertido y tremendamente duro, ¿no? Pero en el caso de los campos de prisioneros, pues bueno, por ejemplo, en el caso de los alemanes se respetaban en casi todos los casos los consorcios de Ginebra, los japoneses no los respetaban, por ejemplo, puesto que ellos ni siquiera los firmaron, con lo cual las condiciones en las que vivían los campos de prisioneros, los aliados en campos de prisioneros japoneses eran tremendamente duras.
Y los británicos o los estadounidenses, o vamos, los aliados en general, tampoco es que fueran especialmente buenos en los campos de prisioneros, ¿no? Y hacían bastante distinción, porque, por ejemplo, hay uno de los campos que quizás fuera uno de los más grandes. Bueno, también hay que decir que en Gran Bretaña hubo cerca de 150 campos de prisioneros que vivían en mejores o peores condiciones, ¿no? Eso también es cierto, pero hubo un montón de ellos. Pero quizás hay uno de ellos, que es el que llaman el campo de prisioneros número 17, que ya tiene una larga trayectoria, porque además este campo de prisioneros venía ya desde la Primera Guerra Mundial. Bueno, de hecho, fíjate tú, en este campo de prisioneros, en la Gran Guerra, estuvo el que luego también sería el almirante de la Kriegsmarine, Karl Dönitz. Estuvo prisionero ahí en 1918, en este campo de prisioneros. O sea, que tú fíjate si este campo de prisioneros tiene ya solera, ¿no? Pero bueno, en este caso, durante la Segunda Guerra Mundial, pues la verdad es que este campo de prisioneros, el número 7, que es el campo de prisioneros de Moor Lodge, bueno, pues pasaron por ahí miles de prisioneros. Al principio, como no eran muchos prisioneros, pues bueno, al principio trabajaban en las granjas, en la granja de las granjas próximas. Muchos de ellos eran italianos, sobre todo al principio, sobre todo en la zona de la guerra en el norte de África, había muchos italianos. Pero cuando empezaron a llegar el mayor grupo de prisioneros alemanes, las condiciones cambiaron muchísimo, muchísimo, muchísimo. Estaban en unas condiciones deplorables. Se pasaban el día bajo la lluvia, el frío, el barro. Bueno, hay que tener en cuenta que precisamente Gran Bretaña no es un sitio donde haga un clima muy bueno, ¿no? Tanto es así que hasta la Cruz Roja hizo informes quejándose de las malas condiciones en las que estaban, ¿no? Y muchos de ellos vivían en lo que llamaban los barracones Nissen, que son, bueno, los barracones Nissen, para que no los conozcas, son esos barracones que son como una especie de medio tubo de acero corrugado, que se ve mucho en las películas, ¿no? Ese tipo, pero muchos otros vivían simplemente en tiendas de campaña, en muy malas condiciones, en tiendas de campaña en las que podía haber una hacinación tremenda. Date cuenta, por ejemplo, en un barracón estaba destinado a entre 60 y 70 personas y podía haber, eso sería cómo estaba de lleno, cuando en realidad, pues eso, podían ser a lo mejor 25 o 30 personas los que pudiera haber allí. Por este campo llegaron a pasar cerca de 11.000 prisioneros. O sea que tú fíjate la cantidad de prisioneros que pudieron pasar por el resto de campos. Incluso, bueno, las condiciones eran tan malas que se intentaron muchísimos casos de fuga precisamente por las malas condiciones en las que estaban, ¿no? Como este campo fue, pues eso, digamos, un punto oscuro de la historia británica, lo intentaron ocultar y estuvo oculto prácticamente desde el final de la guerra hasta el 2019, que lo descubrieron un grupo de estudiantes de arqueología, haciendo unas excavaciones, unas búsquedas por acá, pues lo llegaron a encontrar y empezaron ya a tirar del hilo y descubrieron este campo. O sea que tú fíjate tú en qué condiciones estuvieron allí para que precisamente lo intentaran ocultar. Y otro caso, que en este caso no fue en Gran Bretaña, pero que también ha dado bastante controversia, fue lo que llamaban los campos de la muerte de Eisenhower, ¿no? En la que los estadounidenses metieron en campos, por decir una manera, eran perímetros vallados a prisioneros alemanes en unas condiciones en las que no tenían ni siquiera un techo y apenas comida y tal y cual. Pero bueno, es un tema bastante controvertido porque ni está demostrado que existieran esos casos o esos campos, ni lo contrario. O sea, hay todavía muchos claros oscuros en este tema. Pero el caso del campo de Moor Lodge, el campo número 17, sí, realmente era real, porque vamos, hay muchísima documentación que lo atestigua. Y ya que lo has mencionado en tu respuesta, quería que nos centráramos ahora un poco brevemente en los judíos, porque todos conocemos, ¿no? El terrible y apocalíptico sufrimiento que tuvieron por culpa del Holocausto, pero a lo mejor mucha gente no sabe que también hubo judíos que participaron, ¿no? Y lucharon por la Alemania nazi, ¿no? En el ejército alemán.
Cuéntanos un Sí. poco acerca de esto. Bueno, a ver, lo curioso de este tema, a ver, creo que antes de, digamos, hablar de ellos, yo creo que conviene matizar la idea que tenían los nazis con respecto a los judíos. O sea, para los nazis los judíos eran una raza. Y no es una raza. O sea, entendemos que judío es el que profesa la religión judía. ¿Vale? Y entonces ellos lo catalogaban todo como una raza. Y entonces para ellos, ellos hicieron una catalogación de razas a través de las leyes de Nuremberg. Eh, existen multitud de sitios en internet donde se pueden encontrar, digamos, un cuadro en el que se ve cómo se clasificaban todas esta, digamos, raza y subraza, como ellos lo podían llamar. Y claro, si eran judíos, digamos, sus padres eran judíos, sus abuelos eran judíos, quiere decir, todo su árbol genealógico partían de judíos, pues evidentemente no podían participar en el ejército alemán. Entonces, el ejército alemán lo que sí permitió, al menos en un principio, eran personas de origen parcialmente judío, lo que ellos llamaban Mislinge. Digamos que son como mestizos o digamos, una especie de raza mixta, en la que puede ser, por ejemplo, pues hijo de un judío y de una cristiana. ¿eh? Y lo digo así porque para mí, vuelvo a lo mismo, no es una cuestión de raza, porque los estudios raciales que hicieron los nazis, la verdad es que para mi gusto son de risa. Porque yo estoy convencido que ahora mismo pones a un judío, un cristiano, un musulmán y tal y cual, y es muy difícil o prácticamente imposible distinguirlos. Si van los dos vestidos, todos vestidos igual y en las mismas condiciones, no los distingues. O sea que me parece ridículo cómo ellos hacían las distinciones, ¿no? Y bueno, entre estos soldados tampoco que fueran una cantidad muy grande. Estamos hablando de en torno a unos 150.000 soldados con alguna raíz judía en el ejército alemán. La mayoría de ellos, también es verdad que la mayoría de ellos, los que eran de origen judío, eran sus abuelos, ¿no? Ya sus padres, pues a lo mejor ya no tenían, eran, bueno, pues ya también eran mislingue, ¿no? De estas, digamos, esta especie de mestizos, ¿no? Entonces, también había grados, o sea, había mislingue de primer grado, que eran que algunos de sus padres eran judíos, y luego de segundo grado eran lo que, por ejemplo, eran sus abuelos, ¿no? Y bueno, fíjate, tanto es así que muchos de estos que ya servían en el ejército alemán no supieron que tenían origen judío hasta las investigaciones que hicieron los nazis. O sea, no sabían que a lo mejor sus abuelos eran judíos o sus tatarabuelos eran judíos. O sea, se supo por eso, precisamente por digamos, por esa investigación que hicieron los nazis, ¿no? Y al principio sí lucharon, de hecho algunos de ellos incluso llegaron a conseguir destacar en el ejército. Por ejemplo, hay uno, a ver si me acuerdo cómo se llamaba, creo que se apellidaba Goldberg, Werner Goldberg, que además es precisamente una imagen muy estereotipada del soldado alemán. Y la imagen es muy conocida, yo creo que si alguien lo busca por internet lo puede encontrar, ¿no? Y era un poco como, se le llegó a considerar como el soldado alemán ideal, y de hecho era precisamente su padre era de ascendencia judía, y su madre no era judía, ¿no? Y bueno, pues este chaval, este joven, como muchos otros, ya los expulsaron del ejército ya en 1940, o sea que los primeros años de guerra pues estuvieron luchando en el frente. De hecho, creo recordar que incluso hasta este joven llegó a conseguir la Cruz de Hierro, o sea que imagínate, ¿no? Y no sé, se me ocurre, por ejemplo, alguno más que incluso sirvió durante el resto de la guerra, pues se me ocurre, por ejemplo, el mariscal de campo Erhard Milch, ese también era de origen judío. Y bueno, pues consiguió, gracias a Goering, que era muy amigo suyo, le hizo un certificado de pureza racial, digamos que lo falsificaron por alguna manera, y bueno, pues siguió en la guerra. Hubo otros también que incluso llegaron a seguir en el ejército, ocultando su origen parcialmente judío, ¿no? Aunque la mayoría de ellos no llegaron a ser ni siquiera oficiales, no pasaron de meramente suboficial. Entiendo que seguramente sería para no destacar en
en exceso, ¿no? Incluso, mira, recuerdo ahora, por ejemplo, otro caso que es un piloto de caza que es un as alemán que llegó a derribar más de 90 aviones, que se llamaba Siegfried Schmidt, que llegó a conseguir la Cruz de Caballera, ¿no? De Caballero. O, por ejemplo, el capitán del buque corsario Atlantis, ese también era de origen parcialmente judío, o sea que hubo bastantes. Ahora, lo triste de estos pobres es que, pues eso, sufrieron el rechazo tanto por parte de los judíos como por parte de los nazis, ¿no? Aunque muchos de ellos, a pesar de ser parcialmente judíos, procesaban la ideología nazi. O sea que es bastante, la verdad es que es una situación un poco complicada para ellos, desde luego. Sí, es que en la historia, siempre lo hemos dicho, no hay blancos ni negros, sino es toda una escala de grises, una escala muy compleja de grises, un caleidoscopio que no hay que reducir a simplificaciones o reduccionismos absurdos. Sí, sí, justo. Además, esto es un caso bien claro de esos matices, ¿no? Como había gente que dice, bueno, pues porque había un judío, ya no hablamos solamente de estos que se lucharon en el ejército, sino hubo judíos que se dedicaban para sobrevivir, puede ser, o simplemente por ideología, pues se dedicaban a, a, a denunciar a otros judíos. Como lo mismo había otros judíos y no judíos, pues que ayudaron a muchos judíos a huir de los nazis. O sea, que dice que lo mismo que hubo desde un lado, pues los hubo desde otro. Por eso lo que decíamos antes. Todo este tema de esas diferencias entre unas personas y otras, y que ni todos son buenos ni todos son malos. Todos son un término medio. Hmm. Y bueno, 3 años después de esta expulsión de los judíos del ejército alemán, tuvo lugar el desembarco aliado en la isla de Sicilia en 1943, que fue la mayor operación anfibia de la historia, ya que en ella se desembarcaron más barcos que incluso en el desembarco de Normandía de 1944. Y para preparar esta gran operación, que como decimos superó a la de Normandía, se utilizó un mecanismo, ¿no? Una técnica un tanto particular, ¿no? Como fue el lanzamiento de mulas en paracaídas. Cuéntanos un poco más acerca de esta rocambolesca historia. Sí, bueno, mira, la verdad es que, bueno, en realidad finalmente no se llegaron prácticamente a utilizar, porque, bueno, fue una charadura de un iluminado de estos que se le ocurre, pues eso, lanzar las mulas. A ver, lo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, es que, claro, ante una operación de desembarco, no solamente es el desembarco de las tropas a través del mar, sino también lanzar paracaidistas, ¿no? En este caso estamos hablando, por ejemplo, de la 82 División Aerotransportada, que al igual que la 101 también participaron en Normandía, ¿no? Y entonces estos, bueno, pues tenían que saltar todas las líneas enemigas. Pero claro, lo que sucede es que Sicilia es una isla, digamos, muy rocosa. Tiene una orografía bastante complicada, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues para poder tomar mejor la isla y poder tener un medio de transporte, pues qué mejor que las mulas, ya que las mulas pues han demostrado que son muy buenas para andar por este tipo de terrenos complicados, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues nada, vamos a preparar pues a las mulas para lanzarlas en paracaídas. Claro, la verdad es que, bueno, ¿qué es lo que se hicieron? Bueno, se fabricaron incluso paracaídas especiales para estos animales. Lo mismo que se hicieron también para las palomas mensajeras en el día D, que también se lanzaron palomas en paracaídas. Y bueno, pues lo que nada, consiguieron las mulas, las equiparon, las colocaron su paracaídas, las montaron en los aviones de transporte. Lo primero es que les costó meterlos en los aviones lo que no está escrito, porque claro, no hay animal más tozudo que una mula. Ya se suele decir eso, ¿no? De que eres más cabezón, más bruto que una mula. Pues es que es así. Les costó meterlas en los aviones una barbaridad. Pues los animales además se ponían muy nerviosos. Ya imagínate tú ya intentar lanzarlos.
Y bueno, al final los consiguieron, con muchas dificultades, los consiguieron meter, incluso tapándole los ojos y todo. O sea que, pero claro, imagínate tú, si para una persona ya volar en un avión de estas características ya es estresante, porque no dan mucha seguridad que digamos, imagínate para una mula, que es algo que no lo ha hecho en su vida ni sabe lo que está haciendo con él, ¿no? Y bueno, pues muchos aviones tenían verdaderos problemas, los aviones, los pilotos, para poder mantener el avión en condiciones. O sea que fíjate tú. Finalmente, ¿qué pasó? Pues bueno, en las pruebas que las hicieron en Marruecos, se me olvidaba comentar que las hicieron normalmente, los hicieron mucho por Marruecos. Pues bueno, fue un desastre, pues lanzaron las mulas por paracaídas y bueno, y la mayoría de ellas se partieron las patas al caer, con lo cual, pues imagínate lo que pasa al final, pues las tuvieron que sacrificar, ¿no? Y la verdad es que, bueno, finalmente se acabó cancelando esta chaladura porque no sirvió para nada, entre otras cosas, porque lo que no pensaron los de la inteligencia militar, que yo cuando oigo lo de inteligencia militar me hace mucha gracia, ¿no? Porque no sé quién decía por ahí que unir inteligencia y militar es bastante, bastante raro, ¿no? Es que no habían contado con que ya había mulas en Sicilia, ¿no? Y de hecho en Sicilia tenía muy buenos contactos con la mafia, que la mafia les ayudó muchísimo precisamente en todas las operaciones y ellos pudieron conseguir todo tipo de mulas que necesitaban en el ejército, con lo cual pues finalmente no se utilizaron las mulas. Y no se pensó precisamente que allí en Sicilia, pues desde muy antiguo, las mulas era pues un animal muy común y que lo utilizaba mucho la gente. O sea que, pero bueno, la charadura esta de lanzar las mulas en paracaídas, pues la verdad es que pues tiene su gracia. No creo que para las mulas tuvo mucha gracia, pero bueno, como anécdota, sí, es una anécdota bastante simpática. Sí, sí, o sea, yo lo siento mucho con las mulas, evidentemente, pero imagínate estar ahí en Marruecos y mirar al cielo y ver a unas mulas cayendo en paracaídas, o sea, Sí, sí, sí. súper Hay algunas surrealista. fotos de aquellas pruebas y la verdad es que resulta bastante curioso ver a la mula cayendo en paracaídas, sí. Sí, pues parece como un cuadro surrealista de Dalí o algo así. Sí, 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 la verdad es que resulta bastante surrealista. Sí. Entre otras cosas porque es que se vio claramente que no era viable. Y Mm. aparte es que no se pensó en ver a ver si se podían conseguir in situ, no tener que lanzarlas. Y ya para ir terminando este programa, quería terminar con una nota, digamos, entre comillas, más amable, ya que el terreno, ¿no? En la guerra, el terreno propagandístico también fue muy importante, ya que la guerra no solo se libraba en los campos de batalla, ¿no? Y en los escenarios de operaciones, sino que también se libraba, por ejemplo, en las casas de los civiles, en sus radios, ¿no? En sus televisores, en lo que sea. Y en esta época también tenemos que hablar del cine, ¿no? Y demás. Y en esta época es curioso porque se usaban los dibujos animados de Walt Disney o los Looney Tunes para hacer, ¿no? Propaganda militar y demás a favor de los aliados. Cuéntanos un poco más acerca del uso de estos dibujos animados. Sí, pues mira, la guerra de la propaganda, de los que los nazis sabían mucho con el tema de la propaganda, pues los nazis para la propaganda y la manipulación sabían mucho, eran los maestros, pero no eran los únicos que utilizaban la propaganda, ¿no? Eh, a ver, yo creo que hay que tener en cuenta que en esa época, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, a ver, el nivel, digamos, el nivel de educación, el nivel educativo, pues no era excesivamente alto, ¿no? Entonces, se intentaba muchas veces contar o explicar las cosas desde el punto de vista de los dibujos, que como más asequible, ¿no? Entonces ya existían viñetas de personajes, por ejemplo, para enseñar a los soldados, como el soldado Sack, que era un soldado bastante torpe, salía en la revista Young y contaba pues cosas que no debías de hacer como soldado para evitar pues eso, más destrozos o que estallara una granada cuando no debía o que una espía te sedujera y consiguiera información, ¿no? Y lo mismo que esto, pues se utilizaron mucho los dibujos, digamos, para hacer propaganda y para educar a los estadounidenses, ¿no?
Y en este caso, bueno, pues evidentemente los enemigos eran tremendamente ridiculizados. ¿Sabes? Cualquiera que vea dibujos animados de aquella época, pues ve perfectamente claro quién es Hitler, Mussolini o Hirohito o lo que sea y cómo estaban caricaturizados, ¿no? En estas caricaturas, lo que ellos llaman cartoons, no iban realmente dirigidas a los niños principalmente, ¿no? Aunque luego los niños lo veían perfectamente, pero iban mucho más dirigido a los adultos, ¿no? Y se ponía mucho en el cine. En aquella época la mayoría de la gente acudía al cine, ¿sabes? Aunque se hacía propaganda, se hacían muchas cosas por a través de la radio. La televisión estaba dando sus primeros pasos, todavía no era algo tan extendido como en la actualidad. Entonces, quizás el cine era lo más asequible. Entonces, a veces, aparte de ver películas y ver, por supuesto, los noticiarios, porque también estaban los noticiarios, como el famoso Noro que teníamos aquí en España, ¿no? Que siempre se proyectaba en las salas de cine. Bueno, pues se utilizaron estos cartoons, ¿no? Estas historietas, ¿no? Y entonces se hacían, yo qué sé, había cortos animados, por ejemplo, pues del soldado Snafu, que era creado por distintos genios de aquella época, como el Dr. Seuss, Frank Capra, el director Frank Capra, o Mel Blanc, por ejemplo, que eran gente muy importante en el cine o en aquella época también. Y luego, por ejemplo, en este caso el de soldado Snafu era más que nada para enseñar a los soldados, y un poco como el que decía antes, el soldado Sac, ¿no? Igual. Disney hizo también muchas películas, quizás son las más conocidas, las de Disney, en la que utilizaba a sus personajes más conocidos, o que sea, tanto como a Mickey, a Minnie, a Goofy, a todos estos personajes, ¿no? Y entonces, bueno, pues en este explicaban, pues eso, cómo, por ejemplo, ayudar desde casa a la victoria aliada. Había, por ejemplo, uno que se llamaba, una película que se llamaba Education for Death, o sea, Educación para la Muerte, pues en el que esa es totalmente propaganda. Es un poco la imagen que tenían los norteamericanos de cómo era el régimen nazi, ¿no? Y incluso, bueno, se hizo una adaptación de Los Tres Cerditos, en la que evidentemente el lobo era un nazi. Sale el lobo con su brazalete y su esvástica, ¿no? Y luego también estaba, por ejemplo, el Pato Donald, en la que ahí hicieron hay varias películas como Comando Duck o Naziland, en la que precisamente Donald es un nazi. Y luego, por ejemplo, también hay otra en la que se llama Furious Face. Hay distintas. Cualquiera que lo pueda buscar incluso en YouTube las puede encontrar, ¿no? Y como estas, pues hay un montón de películas, ¿no? Bueno, y también estaban todos los otros personajes, como por ejemplo Popeye, también hizo bastantes cortos, ¿eh? Todos conocen, bueno, a lo mejor los más jóvenes no, pero Popeye era este que tomaba, para hacerse más fuerte, tomaba, ¿cómo se llamaba esto? Espinacas, ¿no? Se comían las espinacas y de repente se volvía el tío indestructible, ¿no? Y bueno, pues muchos de estos, incluso de estos dibujos, participaron para reunir dinero para los bonos de guerra, también, por ejemplo, para esto. Y bueno, no hay que olvidar que también incluso, aparte de estos dibujos animados, se hicieron muchísimos cómics de la época. De hecho, el Capitán América nació en la época de la Segunda Guerra Mundial. O sea que tan conocido que es el Capitán América, pues surgió como un personaje que luchaba contra los nazis o contra los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Y no sé qué más decirte sobre este tema. Bueno, mira, se me ocurre los parches, por ejemplo, los parches de muchas unidades que llevaban los estadounidenses, o incluso los dibujos que llevaban en los morros los aviones, muchos fueron creados por dibujantes tanto de Disney como de estas compañías, de estas como la Warner, etcétera. Muchos de ellos fueron los dibujantes de los símbolos de
de las unidades. Hmm. Me parece que este programa ha sido muy bueno porque nos ha permitido, ¿no? Descubrir que una guerra no solo se libra en el campo de batalla, sino que se libra en todas partes, ya sea en las casas, ya sea en los cines, ¿no? En todas partes. Y a que afecta a todos los seres vivos, no solo a los humanos, sino que ya vimos el sufrimiento, ¿no? De los animales, no solo los que estaban en el frente, digamos, sino también las pobres mulas que fueron lanzadas en paracaídas en Sicilia. Así que, nada, pues llegadas a este punto, yo solo quería darte infinitamente las gracias a ti, Juanjo, por haber venido aquí a hablarnos de estas historias que estoy seguro de que darían para muchos más podcasts. Desde luego, porque además precisamente la historia no solamente la escriben los grandes generales o los grandes políticos, los grandes jefes, ¿no? Yo creo que la historia también la escriben estas pequeñas personas, ¿no? Digamos así, cada civil, cada soldado, cada animal o cada cosa escribe, digamos, una historia más pequeña, pero dentro de la historia grande de la Segunda Guerra Mundial, y que da para mucho, desde luego que da para muchas historias, hay muchas cosas. Sí, y desde luego aquí tendrás siempre tu espacio para venir a contárnosla. Por eso, muchas gracias y por haber venido. Gracias a ti por invitarme. Ahora sí, ha llegado el final del programa 72 de Historia. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, hacerle alguna pregunta directa a Juanjo, o recomendarme algún libro que deba leer, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda más que invitarte a darle a me gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o Spotify, a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de Historia. ¡Hasta luego!